Sí, sí, sí. Aquí ando al pendiente. Va que va. ¿En qué nos quedamos? El Código Nacional. Ok. Luego, tenemos la Ley de la Fiscalía General de la República. Si prestaron atención a lo que les decía anteriormente, en 2019 se publica la Ley Orgánica. ¿Qué pasa? Que por ahí del 2023 se deroga esa ley y se publica esta nueva que es la Ley de la Fiscalía General de la República. No hay muchos cambios sustanciales, sino que se agregan unidades administrativas. Ese fue el gran cambio de esta nueva ley. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que establece? La estructura, atribuciones y funcionamiento de la Fiscalía, establece su autonomía constitucional y sus competencias exclusivas. Deja muy, muy en claro que no es parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Que ya no es la Procuraduría, que ya no forma parte de la Secretaría de Estado. Ahora, ¿qué sí establece esta ley que es muy interesante? ¿Cómo se va a designar al fiscal general de la República? No sé si alguno tenga idea de cómo se hace esto. Según yo lo elige, bueno, decide el Senado, ¿no? Después de que manda propuestas el presidente. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Sí, aquí según yo, el... justamente el Ajá, presidente sí, sí, manda como una terna y ya el Senado, como que hace unas, ay, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero digamos como entrevistas a los candidatos. Y ya después el Senado, lo vota y ya a quien designe, pues ya se queda. Creo que se llama exactamente. comparecencia. No, comparecencia es cuando ya eres funcionario y tienes que ir a, pues, rendir cuentas. Ah, vale, gracias. Pero sí, tienes una idea muy acertada. Aquí el grave problema, y que ha sido muy atacado desde la comunidad académica, es que si ustedes se fijan en la estructura de los demás órganos autónomos, el que me digan el INE, Banco de México, INEGI, etc., etc., la titularidad no recae en una sola persona, sino que es un órgano colegiado, ¿no? Hay varios presidentes del Banco de México, hay varios, no recuerdo cómo se llaman los del INE, creo que son secretarios del INE, una cosa así, ¿no? La cuestión es que no es una sola figura, es un cuerpo colegiado quien toma las decisiones para toda la institución. En el caso de la fiscalía, pues sí hay solo una persona. Se conserva la estructura previa del modelo centralizado, donde había un secretario de Estado, en este caso un procurador general, pues aquí mantenemos, ¿no? Un fiscal general de la República. ¿Y cuál es el problema más allá de eso? ¿Cómo se elige? La idea que tienen es correcta, pero es un proceso un poco más amplio. Antes de que el presidente mande su terna al Senado, el Senado tiene que recopilar un listado de 10 personas potenciales a asumir el cargo. Una vez que tiene este listado, lo manda al presidente y el presidente descarta opciones hasta quedar con una terna. Esa terna la remite nuevamente al Senado y el Senado es quien elige. ¿Cuál es el truco con todo esto? Pues varios. De entrada, si el Senado no manda ese listado de 10 personas, el presidente está en su derecho de poner a un fiscal provisional y adicionalmente mandar su terna. Dentro de esta terna puede ir el fiscal provisional y no hay ningún problema. Segunda maña, llamémosle, si se mandó el listado de 10 personas original y el Ejecutivo reemite la terna al Senado, el Senado tiene, no recuerdo cuánto, me parece que son 14 días hábiles para deliberar quién va a ser el fiscal. Si no dan respuesta, el Ejecutivo elige. ¿Cuál es el problema? Si el Congreso no está en sesiones, ¿cómo van a elegir, no? Para eso la comisión permanente teóricamente debería de decidir, pero pues todos sabemos que la comisión permanente está ahí solo para cobrar. Último gran problema, ¿se puede destituir al fiscal general? Sí se puede. ¿Quién lo destituye? El presidente de la República. El Senado puede intervenir en la destitución, sí y no. No puede apelar de manera inmediata, sin embargo, puede pedirle al Ejecutivo que presente sus argumentos de por qué está destituyendo al fiscal. Pero esto es un mero trámite, en realidad no se puede hacer mucho al respecto. Entonces, conclusión, la Fiscalía tiene autonomía
de facto, pero no de hecho. Desde el Ejecutivo Federal se sigue controlando mucha de la actividad política e institucional, se sigue metiendo mano, y como al final de cuentas, quien sea fiscal va a tener una deuda política con el Ejecutivo, pues va a seguir haciéndole ciertas garantías, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa y es por lo que incluso académicamente no se considera a la Fiscalía General como un órgano autónomo pleno. ¿Queda esa parte? Sí, Ok. Ah, ¿alguien quiere entrar? Listo. Tercera ley secundaria, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. Esto, como ya les decía, también nace de las reformas de Enrique Peña Nieto y estaba más apegada a la idea original que se tenía para la reforma de la Procuración de Justicia, hacer procedimientos abreviados y que no se tenga la necesidad de llegar hasta un juicio penal como tal. ¿Qué es lo que establece esta ley? Pues que las personas ofendidas y las ofensoras, digamos, puedan mediar afuera de los juzgados, ¿no? ¿Cuál va a ser digamos, la condición a esto? Que el Ministerio Público sea quien medie entre ambas partes. Esto lo que hace es garantizar que se sigan ciertos estándares, ¿no? Que no haya un abuso de poder entre alguna de las dos partes y sobre todo que la restitución sí se ajuste y no solamente algo para salir del problema en el momento, ¿no? Pero bueno, la idea general de esta ley era despresurizar todo el sistema penal. Como ya les decía, tanto las fiscalías como los juzgados penales tienen muchísimo trabajo y la idea es que por una cosa menor no tuvieras que llegar a un juicio penal. Y ya por último, y probablemente la más importante, el Código Penal Federal. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque esta delimita el ámbito de actuación del Ministerio Público Federal, ya que éste solo puede investigar y perseguir las conductas tipificadas como delitos en el código. No sé si alguna vez ustedes hayan ojeado el Código Penal. De entrada, ¿saben ustedes qué es un código en términos jurídicos? Yo tengo una duda, va a sonar un poco Sí, tonta, ¿verdad? Pero que diga que es un código penal federal, ¿eso significa que tiene sus homólogos en cada estado? exactamente. De hecho, con eso vamos a cerrar al final de la sesión. Todo lo que vamos a ver hoy se replica tanto a nivel federal como a nivel estatal. ¿Qué hace el Código Penal Federal? Estipula el fuero federal. La idea del fuero federal es que son delitos pues, más graves y que afectan a la sociedad en general. El fuero común es lo que persiguen las fiscalías estatales y su respectivo poder judicial. Son cosas pues, del día a día, ¿no? De que Pedrito me robó, cosas así, ¿no? Más sencillas. Pero lo vamos a ver con más detenimiento al final, no te preocupes. Sí, Aileen. pues un código establece, bueno, en una entidad, o sea, dentro de una entidad pública establecería como lineamientos de comportamiento, pero en términos jurídicos me parece que es una compilación de leyes y normas, ¿cierto? Exactamente. Un código lo que hace es que va sacando extractos de otras leyes y se queda con lo más importante que atiende a la temática, en este caso, lo penal federal. Por ejemplo, en la Ley General de Salud tiene un apartado que se llama Delitos contra la Salud, donde ahí se estipulan todas estas cosas del narcotráfico y demás. Pues bueno, para que uno no tenga que remitirse a la Ley General de Salud cada que vaya a haber un tema de narcotráfico, se jala esta parte y se inserta en el Código Penal Federal, tal cual. Y así pasa con varias leyes, ¿no? Está la Ley General, no, perdón. Sí, la Ley General de Delitos Electorales, por ejemplo, se saca completa y se mete al Código Penal, etc., etc. Esa es la idea de un Código Penal federal. Compilar todo lo que vaya a ser un delito federal en un mismo documento. ¿Queda? Sí, Sí, Adelantándome un poco a lo que decía Eros, ¿cuál va a ser
pues la diferencia entre lo que se tipifica entre el penal federal y los penales estatales. Pues de entrada, algo muy interesante para ustedes que van a ser servidores públicos es que si terminan siendo servidores públicos adscritos a una institución federal, el Código Penal Federal va a ser el que regule si sus conductas son delitos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque les va a cargar la ley más fuerte que es la de la federación. ¿Qué otra cosa estipula el federal que no pueden estar en los estatales? Todo aquello que sea cometido fuera del territorio nacional. Si un ciudadano mexicano delinque, por ejemplo, en Eros que está en Tijuana, brinca a San Diego y mata a un paisano allá, pues bueno, se le va a juzgar en base al Código Penal Federal y no al estatal de Baja California. ¿Queda esa parte? Sí, correcto. Sí, queda. Esperemos que Eros no mate a nadie en San Diego, pero más vale saber. Siguiente, la Fiscalía General de la República. Esto es un poco de lo que ya hablábamos antes, que se le dota de autonomía, independencia funcional, autonomía institucional. Su función es representar al Estado en la procuración de justicia. Pero sobre todo es representar a la sociedad y a los individuos que hayan sido víctimas de algún delito. Toda persona, sin importar qué, tiene derecho a acudir a esta institución y solicitar tanto asesoría legal como la representación jurídica ante los tribunales penales. Aquí, pues, la idea es que la fiscalía no haga distinciones, ¿no? Entre personas. La realidad, pues ya vimos que sí hace, ¿no? Como cuando le pegaron a Noroña y hasta le tomaron declaración ahí en el Senado. Ya quiero ver yo a un ciudadano común haciendo eso. Pero el deber ser es ese, que debe ser independiente, homogénea para toda la sociedad y funcional sobre todo. Ahora, aquí les hice un breve organigrama muy resumido sobre la Fiscalía General de la República, porque muchas veces las personas tienen la idea errónea de que la Fiscalía es solo una institución, ¿no? Y que ahí se concentra toda la actividad para procurar la justicia. La realidad es que no, esta se divide en distintas fiscalías especializadas, las cuales van a atender tipos de delitos más particulares. Entonces, ¿cómo va a estar estructurada? Pues hasta arriba tenemos al fiscal general, ya les decía, a Gertz Manner, y se va a dividir en dos partes, unidades administrativas y fiscalías especializadas. Las unidades administrativas van a tener la oficina del fiscal general, que son todas estas direcciones más sobre comunicación social, de rendición de cuentas, manejo de redes y todo ese rollo, ¿no? Asesoría jurídica para el fiscal, etc, etc. La oficialía mayor, ustedes ya deben de saber qué es eso. ¿Quién me contesta qué es? Esto es básico de administración pública, existe pues en todas las instituciones, Es el que se encarga del control interno, ¿no? ¿no? Ideas, ideas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hace la oficialía mayor? Bueno, yo investigué aquí, dice en funciones como la administración de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Se hace Correcto. la gestión de compras y la administración de bienes. Ok, muy bien. Alejandra, O sea, tiene que ver como con licitaciones públicas. en parte. Osmar, Ujú. Ajá, es como, bueno, según yo creo que es la figura anterior a lo que son las unidades de administración y finanzas, como esa parte que lleva el tema de los recursos, económicos y humanos. ok. ¿Alguien más quería participar? Yara, ¿sí? Yo también sabía que era como administraba el presupuesto o gestionaba el personal y así, pero igual lo veía como control interno. Ok, aquí hay que hacer una distinción muy clara. Existe por un lado la oficialía mayor,
y por el otro lado el órgano interno de control, que es lo que refiere Yara. Pero la oficialía mayor, a grandes rasgos, y esto es muy, muy importante que lo sepan, existe en todas las instituciones públicas, es la parte adjetiva de cualquier institución, donde se concentra el personal administrativo, por lógica, donde muchos de ustedes van a terminar trabajando. ¿De qué se desprende, mejor dicho, qué direcciones se desprenden de la oficialía mayor? Una dirección general de recursos humanos, una dirección general de financiamiento, o algunas se llaman de presupuesto, etc., etc., y una dirección general de recursos de tecnologías de la información, como se llame en la institución. El punto aquí es que todo lo administrativo se concentra en la oficialía mayor. Por eso es tan importante, es quien maneja los sueldos, las nóminas, como decían, las adquisiciones, todo ese rollo. Por eso es tan importante. ¿Queda? A mí no me quedó claro, ¿me podrías volver a repetir, por favor? ¿Alguna parte en particular, Eros? La última parte, de hecho. Ok. El oficial mayor va a ser, pues, un designado político por el titular de la dependencia de la que estemos hablando. ¿Qué va a hacer esta persona? Va a tener a su cargo a un director de finanzas, a un director de recursos humanos, a un director de tecnologías de la información, que va a hacer todo el aparato administrativo de una institución. Mientras en esta parte, en el lado derecho del organigrama, pueden ver la parte sustantiva, que es el trabajo que se hace en las instituciones. En el lado izquierdo tenemos la parte administrativa. Todo el personal de apoyo que va a encargarse de que la institución funcione correctamente. Ya les digo, de aquí va a desprender las compras, los sueldos, pago de nóminas, recursos tecnológicos internos como sistemas informáticos, etc., etc. De esta oficialía mayor es que depende el funcionamiento de las instituciones, no la función, sino el funcionamiento, que es diferente. ¿Queda? Ya me quedo, muchas gracias. Correcto. Por otro lado, tenemos el órgano interno de control, que es lo que no recuerdo quién mencionaba, pero efectivamente va a haber control interno en la institución. Si se reportan faltas administrativas, graves o no graves, si alguien denuncia a un servidor público adscrito a la Fiscalía General, tiene que actuar inmediatamente el órgano interno, que va a ser quien se encarga de investigar si hay faltas administrativas. En caso de que las haya, pues bueno, ahí se sigue un procedimiento más complicado, se tiene que llevar a un tribunal de justicia administrativa y demás. Si se Ah, queda de manera interna, pues en corto ahí los pueden sancionar. yo tengo una duda. ¿El órgano interno de control depende de la antigua Secretaría de Función Pública o de la ASF? No, no, no. Bueno, A él aquí mismo, he ¿no? de, Porque es nunca. exactamente. Mm, Expandiendo un poco la explicación para que no te quedes con la duda, Eros. Los órganos internos de control en la administración pública centralizada, cualquiera de las secretarías de Estado, van a depender, sí, de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y también se van a coordinar con la Auditoría Superior. ¿Cuándo se coordinan? Cuando la Auditoría Superior detecta algo raro, va a ir con el OIC, pero no tienen vinculación tan directa, digamos. En el caso de la Fiscalía, como es autónoma, el OIC pues es autónomo también. No tiene que rendir cuentas per se a la Secretaría de Anticorrupción. ¿Queda? Sí, Y por último, la que es probablemente la unidad administrativa más importante de la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, que, diciéndolo en términos sencillos, es el brazo armado de la FGR. Aquí van a estar todos los policías ministeriales, van a estar peritos, los laboratorios de investigación, etc. Todo el personal operativo de fuerza, digamos, va a estar adscrito a esta unidad. Cuando un juez, por ejemplo, ordena una orden de cateo, una orden de detención, los policías ministeriales que van a salir a tumbarte la puerta van a salir de aquí, de la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, pues sí, es un área bastante sensible,
que requieren mucha capacitación técnica sobre todo, y también mucho control, porque están sujetos a el uso de la violencia, ¿no? Pero bueno, por otro lado, tenemos a las fiscalías especializadas, 8 como podrán ver, de las cuales se supone que todas tienen el mismo peso, llamémosle, pero algo muy interesante es que constitucionalmente se hace referencia a 2 de ellas. Se dice que la FGR deberá de contar por lo menos con la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales. De resto, el fiscal general en turno va a poder ampliar o disminuir estas fiscalías y sus funciones. La configuración actual con Fiscalía de Control Competencial, que el control competencial es como el brazo jurídico que te dice hasta dónde puede llegar la FGR. Si hay un caso del fuero común que por su relevancia política se debe de absorber, se va a encargar esta fiscalía. Si hay un caso a nivel internacional que se deba de absorber, lo va a hacer esta fiscalía. Si hay un caso, esto suele pasar mucho de persecución política, ¿no? Cuando se mata a un periodista, a una persona así, lo va a absorber esta fiscalía. Pero control regional, que estos son los famosos FECORP. FECORP es todas las delegaciones que tiene la FGR en cada entidad federativa. Entonces va a haber una unidad de control regional en cada uno de los 32 estados. Va a haber un fiscal federal para el Estado de México, para el Estado de Michoacán. Y estas personas van a encargarse de perseguir los delitos federales en la entidad federativa. Estos son muy importantes porque cada que hay un operativo masivo en una entidad, se pueden reagrupar y designar a una entidad en específico. ¿Por qué? Porque son empleados de la federación y no de la entidad. Les pongo un ejemplo. Puede que ustedes cuando vean las noticias de que se va a reforzar la seguridad en un estado, por ejemplo ahora en Michoacán con todo lo que pasó, han de haber visto las noticias de, no sé, arribaron 1.500 elementos del ejército, 2.000 de la Guardia Nacional. Eso está muy bien, porque pues es la fuerza preventiva. Pero acompañado de estas personas van a llegar elementos de la FECORP, que es todo el brazo intelectual. Antes de que la Guardia Nacional y el ejército resuelvan una punta de plomo, esta gente va a estar encargada de llevar la persecución del delito en la entidad federativa que se quiere reforzar la seguridad. Es por eso que son tan importantes. Luego, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, esta es pues de las más sonadas, ¿no? Cada que se detiene a un alto capo, lo llevan ahí y es ahí donde lo dejan. Es interesante porque sus instalaciones son un búnker gigante, es más una fortaleza que una oficina de gobierno. Pero bueno, esa es su función, por lo sustantivo y por lo delicado de las personas a las que persiguen, debe de ser así. La FICEL, delitos electorales, les digo, está incluso referenciada en la propia Constitución. Cada que hay elecciones, tiene que haber agentes del Ministerio Público encargados de perseguir los delitos electorales. ¿Qué es un delito electoral? Una persona que compra votos, que acarrea personas, que falsifica INES, que altera las listas del padrón electoral. Es una actividad bien delicada porque porque mezclas dos de los espectros más amplios del derecho, que es el derecho electoral y el derecho penal. ¿Chambean solo cuando hay elecciones? Pues no, porque todo el tiempo alguien puede falsificar un INE, por ejemplo. Todo el tiempo alguien puede condicionarte un programa social a que hagas una afiliación política. Y sobre todo ahora con las últimas reformas, pues tenemos elecciones cada vez más próximas una entre otra, entonces su actividad se expande. La Fiscalía de Combate a la Corrupción, que es la otra también mencionada en la Constitución, pues bueno, cuando un servidor público comete un ilícito, va a ser esta la fiscalía que le entra. Aquí hay que hacer la diferencia, no solamente actúa, como veíamos antes con el OIC, con una responsabilidad administrativa. Muchas veces una misma acción cometida por el servidor público va a tener persecución tanto administrativa como penal. Entonces es aquí cuando entra esta fiscalía. La Fiscalía de Derechos Humanos, pues bueno, gracias a tantas violaciones que ha hecho el Estado mexicano en los últimos años, se vio la necesidad de ampliar la esfera y esta también va a perseguir
servidores públicos, pero servidores públicos que hayan actuado en contra de las personas y hayan violentado sus derechos humanos. Una de las más recientes, que es la Fiscalía contra Mujeres, que de hecho en 2024 se amplió su espectro. Ahora no solo Fiscalía contra Mujeres, sino contra personas como propensas a ser violentadas. También se incluye un poco el derecho indígena y demás, pero la esencia fundamental de esta fiscalía es proteger a las mujeres contra la violencia de género, contra algunos tipos de violencia política por cuestiones de género, etc., etc. Y por último, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, que esta lo que va a hacer es perseguir a los propios agentes de la FGR que cometan algún ilícito. Es una mezcla entre el OIC y la Fiscalía de Combate a la Corrupción, pero limitando su ámbito exclusivamente a lo interno en la propia organización. Ah, si quieres, nos esperamos a que se acabe esta reunión, Brito, y ahorita mandamos la última. ¿Tienen dudas sobre esta parte? Porque es bastante extensa. Mm, Nada más, las fiscalías especializadas fungirían entonces como desconcentradas. Exactamente, porque cada fiscalía tiene a su propio fiscal especializado, tienen autonomía técnica y de gestión, pero no financiera y no jurídica. Entonces sigue siendo el homólogo con la administración centralizada, son un desconcentrado. Que esa es otra, Gracias. por consiguiente, cómo se designa un fiscal especializado, por ejemplo, el fiscal especializado en delincuencia organizada, pues no tiene que pasar por todo este proceso como el fiscal general de la terna en el Senado, la lista, que el Ejecutivo, no. El fiscal general designa directamente. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ah, es muy importante que se me olvidaba comentarles. Las fiscalías especializadas al interior se componen a su vez por fiscalías especiales. Digamos, estas ya están clasificando los delitos en universos bastante amplios, pero a su vez las fiscalías especiales delimitan aún más el tipo de delitos. Por ejemplo, en la Fiscalía Especializada para la Delincuencia Organizada va a existir una fiscalía especial contra el robo a hidrocarburos. Va a existir una fiscalía especial contra el narcotráfico. Cosas así. Cada fiscalía especializada va a tener sus propias fiscalías especiales. ¿Dónde pueden consultar esto? En la ley de la Fiscalía General de la República y en el Estatuto Orgánico de la FGR. Ah, Ernesto, me habías mencionado que la parte izquierda de esta estructura orgánica es la administrativa y la parte derecha es la operativa, ¿o cómo se llama esa parte? La sustantiva. ¿Sustantiva? Sí. Y este Gracias. diagrama aplica prácticamente cualquier entidad de la administración pública. Todas van a tener unidades administrativas y unidades sustantivas. Obviamente, pues no van a ser fiscalías en la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Pero eso es lo importante que ustedes deben de saber. Toda institución va a tener un área administrativa y un área sustantiva. ¿Solo se divide en esas dos partes? Así es. Ok, gracias. ¿Dónde se inserta el administrador público como nosotros? Pues en el área administrativa. Que esa es otra, lamentablemente no quiero romperle las ilusiones, pero ninguno de ustedes va a llegar a ser fiscal general porque la Constitución estipula que para ser fiscal general debes de tener por lo menos 10 años de experiencia ejerciendo la licenciatura en Derecho. Y eso aplica exactamente igual para todas las fiscalías especializadas. Que si pueden ser ustedes, pueden ser oficial mayor de la FGR, pueden ser el titular del órgano interno de control, pueden ser el titular de la Agencia de Investigación Criminal, o en todas las fiscalías especializadas existe algo que se llama Unidad de Políticas Públicas, antes llamada Unidad de Política Criminal, que son los que diseñan pues toda la actividad operativa de estas fiscalías. Entonces, ustedes no van a ser ministerios públicos, pero van a auxiliar la labor de la Procuración de Justicia. ¿Sí queda?
Correcto. Ok. Analista de políticas, dice ahorita. Pues sí, más que analista, arquitecto de políticas públicas. Ok. Ahora, ya vimos qué hace la fiscalía, ya vimos cuáles son sus competencias constitucionales, etc. Ah, ¿quién gana más? Dice Eros. Mira, un ministerio público de la Federación, en cualquiera de las fiscalías especializadas o ya sea adscrito a la Fiscalía General, pues gana como 50 al mes. Y en la parte administrativa, pues tienes un amplio espectro, ¿no? Porque sigues toda esta estructura administrativa, desde enlace hasta director general. El, pues, servidor público estándar, digamos, con función administrativa en una fiscalía, son de andar ganando 25, más o menos. ¿Cuál es la ventaja? Que como administrativo, pues no te metes en la parte ruda del trabajo, ¿no? A ti no te van a andar buscando. ¿Te va a contestar, Eres? Perfecto. Bueno, ahora sí nos quedan 3 minutos. Yo creo que ahora sí hacemos otra reunión para explicar esta última parte. ¿Les parece? Sí, bien. Vale, perfecto. Ok, ahorita mandamos el link. Vale.